Buenas noches, Dios les bendiga. Qué gusto verte, Gabino. Dios te bendiga. ¿Sabía que el Señor honra a los que le honran? Y que mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y de verdad es que qué bueno que podamos congregarnos también entre semana. Hagamos un esfuerzo por estar aquí. Y yo les exhorto a que sigan. Yo creo que el día que estemos en la presencia de Dios, el Señor nunca nos va a decir: oye, ¿por qué te congregaste tanto? ¿Por qué me alabaste tanto? ¿Por qué tan exagerado? No, al contrario, o sea, qué bueno que nos enamoremos de la palabra, que estemos aquí todos como un solo hombre, adorando a nuestro Señor, quien se entregó en la cruz del Calvario y lo dio todo por cada uno de nosotros. Amén. Bueno, pues buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. Quiero compartirles este tema, Dios de toda consolación. Y si usted es tan amable de abrir su Biblia en la segunda carta que Pablo le escribió a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 3, les leo lo que dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Otra versión dice de la siguiente manera: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios que siempre nos da consuelo. Qué hermoso versículo, como para hacer un cuadro, colocarlo en nuestra casa y que nos recuerde en esos momentos de aflicción que tenemos un Dios que siempre nos da consuelo. Es un bonito versículo. Y mire, ¿quién iba a pensar que este maravilloso versículo iba a quedar registrado en esta segunda carta que Pablo les escribió a los hermanos de Corinto, una iglesia que le dio muchos problemas al apóstol y que la corregía una tras otra? Sin embargo, aquí nuevamente resalta el corazón tierno del pastor Pablo, presentándoles a Dios como Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Esta frase, Padre de misericordias, nos habla de la fuente inagotable de las misericordias del Señor. En otra parte también de la palabra dice que Dios es rico en misericordia. Su misericordia, hermano, es abundante. Cada mañana nuevas son sus misericordias. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, dice también la palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pero ¿qué es el consuelo? De acuerdo con el diccionario de la lengua española, el consuelo es el descanso y alivio de la pena. Y la palabra griega que se usó aquí para consolación es paraklesi. Es una palabra yuxtapuesta, es decir, está unida por dos palabras: para, que significa al lado, y kaleo, que significa llamar al lado. El Dios de toda consolación nos llama a su lado, nos llama a sus brazos para que recibamos consuelo cuando estamos muy desconsolados. Y esta palabra paraklesi también tiene la idea de dar fuerza, de ayudar, de hacer fuerte. Mis hermanos, nuestro Dios, el Dios de toda consolación, es el único que puede darnos un consuelo completo y aliviarnos de cualquier aflicción, por muy difícil que sea. Además, nos da fortaleza en los momentos más oscuros de nuestra vida. El Dios de la Biblia es el Dios de toda consolación y nos puede ayudar en estos momentos muy complicados, en cualquier tipo de aflicción o tribulación. Para Él, para nuestro Dios, no hay ninguna herida del alma que Él no pueda sanar o aliviar.
¿A cuántos han corrido del trabajo injustamente? No lo sé. ¿Su esposo la trata mal? ¿Lo han traicionado? ¿Le han abandonado cuando más necesita a cierta persona? ¿Ha perdido un ser amado? Bueno, el Dios de toda consolación siempre está ahí para consolar a sus hijos. Mire, perder a un familiar duele mucho y a veces sentimos que la vida se nos termina y que ya no tiene ningún sentido continuar. Pero permítame decirle que nosotros tenemos esperanza en Cristo. Un día muy cercano volveremos a ver a nuestros seres queridos y amigos que entregaron su vida al Señor, ¿verdad que sí? Tenemos esperanza en eso, en la palabra, en Cristo. Esta gran virtud de nuestro Dios, me refiero a su consolación, tiene mucho que ver con sus atributos de omnisciencia y omnipresencia, porque al ser un Dios que todo lo sabe y que está en todo lugar, Él ve y conoce todo lo que hemos pasado, lo que estamos pasando y lo que pasaremos en esta vida. Esos momentos terribles donde nada ni nadie podía consolarlo, solo el Dios de toda consolación pudo tomar su carga y darle descanso a su alma. El Dios que todo lo sabe ha contado cada una de nuestras lágrimas que hemos derramado en momentos de aflicción, porque nada queda desapercibido delante de nuestro Señor. Veamos algunos versículos en el Salmo 147, acompáñeme, que nos hablan de estos dos atributos incomunicables. ¿Por qué incomunicables? Porque nosotros no somos omniscientes ni omnipresentes. Otros atributos de Dios son comunicables, como por ejemplo, Dios es amor, nosotros podemos amar. Y mientras usted va ahí al Salmo 147, versículo 3, le describo qué es la omnipresencia y la omnisciencia brevemente. La omnipresencia de Dios significa que Él está presente y cerca en todo lugar. Él está cerca de todo y de todos. Él está aquí, Él está junto a usted. Dios igualmente está cerca en todas las partes de su universo. Y la omnisciencia de Dios significa que Él posee un conocimiento perfecto e infinito de todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Ahora, si leemos este Salmo 147, versículo 3 al 5, dice así: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, todopoderoso, omnipotente Dios, y su entendimiento es infinito. Tal parece aquí que el salmista cambió de tema, pero no es así. El mismo Dios que cuenta todas las estrellas y las llama por su nombre, ese Dios que conoce y que está cerca del lugar más escondido del universo, es el mismo que conoce en todo momento cuando nuestros corazones están quebrantados y siempre está cerca de nosotros. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas físicas y del alma, porque a veces traemos heridas en el alma. Mire, tristemente hay personas que recurren a diferentes alternativas para encontrar consuelo. Algunos hombres, cuando se sienten afligidos, se sienten desconsolados, se van con el compadre a la cantina. Otros encuentran consuelo en la venganza. Otros incluso piensan que encontrarán alivio al quitarse la vida. Y ya los que se vuelan la barda son aquellos que van con los brujos, ¿verdad? Hay de todo, pero lo único que consiguen es arruinar sus vidas y en muchos casos a sus familias. Mis hermanos, mis amigos, nuestro Dios es el único que puede consolar nuestros corazones y llenarlos de su preciosa paz. Ahora vayamos al capítulo donde tomamos nuestro versículo base. Si me acompaña, 2 Corintios 1, versículo 1, vamos a leer: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios,
y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, que era una provincia romana. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela, ¿en cuántas? En todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Por quién? Por nuestro Dios. Hermanos, el consuelo de Dios es precedido por las tribulaciones. ¿Cuántos de nosotros hemos sido consolados por Dios en algún momento apremiante? Seguramente usted ha tenido la oportunidad de asistir a algún funeral. Gente desconsolada, con el corazón en 1000 pedazos. ¿Y qué le dice usted? ¿Qué le digo yo? Pues mi pésame, lo normal. Pero mire qué versículo el Señor nos está dando el día de hoy. Este versículo, el Señor te consuela, el Señor es el único que puede consolarte en ese momento. Y después de recibir el consuelo de Dios, ¿cómo nos sentimos? Una paz inexplicable que invade todo nuestro ser, que rebasa nuestro entendimiento. Mis hermanos, antes de llegar a la cima del consuelo, hay que recorrer un camino largo, lleno de muchas tribulaciones. El apóstol Pablo experimentó muchas tribulaciones de todo tipo en su vida. Acompáñame al libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 14 y 19, versículo 20, que deberían de ser hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque vemos al Espíritu Santo de una manera impresionante obrando en ese libro. Hechos 14, 19, así dice la palabra. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Cómo lo dejaron al pobre Pablo? Pensando que estaba muerto. Pero rodeándole, es decir, hicieron un círculo para protegerlo. ¿Quiénes? Los discípulos. Muy probablemente llegó Bernabé, que era muy amigo de Pablo, y dijo: Pablo, ¿cómo te han dejado? Me imagino a Bernabé ahí vendando sus heridas, tomándolo, porque estaba muy mal. Pero rodeándole hicieron un círculo para protegerlo, es lo que dice esta palabra en el original. Y los discípulos, dice, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Qué milagro, ¿no? Al día siguiente se levantó Pablo. Lo que uno siembra cosecha, ¿verdad que sí? Pablo arrastró a muchos cristianos, incluso vio cómo asesinaron con piedras a Esteban. Él consintió la muerte de Esteban, dice la palabra. Ahora aquí lo vemos apedreado y arrastrado por causa de Cristo, pero de una manera milagrosa se recuperó, y al día siguiente salió con Bernabé para predicar la palabra. Sigamos leyendo aquí, Hechos 14, 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, a que permanezcamos en la fe. Aférrese al Señor, a la palabra, permanezca, y diciéndoles: es necesario que a través de ¿cuántas? De muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y aquí la palabra tribulación es lipsis en el griego, habla de estrechez, de aflicción, de angustia, de persecución incluso también. Por cierto, en la palabra usted va a encontrar también esta palabra tribulación o gran tribulación en referencia a todos esos juicios que vemos en el Apocalipsis. ¿Los conoce? Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. Hace referencia también a eso. Y estos juicios hablan
ustedes saben, ¿no? De hambrunas, de guerras, de hombres quemándose con el sol. Y existen varias posturas sobre si la iglesia es arrebatada antes, durante o después de la tribulación. Ahora bien, si yo le preguntara a usted, ¿cuál postura le agrada más? ¿Que la iglesia sea arrebatada antes de la tribulación? ¿Verdad que sí? Yo sí, es la que me agrada más. O durante la tribulación, o sea, 3 años y medio, donde va a aparecer el anticristo y tantas cosas que se mencionan. O ya después de que termina la tribulación. Porque todos estos juicios representan mucho sufrimiento. Pero mire, para esto yo tengo una mejor postura, por así decirlo. Vivamos en santidad, en obediencia, y amemos al Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Amén. El punto al que quiero llegar es que a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta sufrir. Y más con las enseñanzas que hemos escuchado o que se siguen todavía escuchando, en donde te dicen, es que tú, ¿por qué tienes que sufrir? Declara que eres sano, confiésalo, reprende al diablo, átalo, desátalo, vuélvelo a atar, desátalo. No, hermanos, mire, Dios le dijo a su siervo Ananías que el apóstol Pablo padecería por causa de Cristo y del Evangelio. Hechos 9:15, versículo 16 que les leo, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y las tribulaciones hablan de tener aflicciones, de experimentar grandes angustias como las que vio el apóstol Pablo. Pablo sabía que le esperaban tribulaciones en cada lugar a donde él iba. Hechos 20:22, que también les voy a leer. Así dice la palabra. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Veamos lo que Pablo también escribió de su propia pluma sobre estas tribulaciones que pueden ser físicas, emocionales y hasta espirituales. Segunda de Corintios 11:24. Y vamos a seguir leyendo otros versículos aquí mismo. Dice así la palabra: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, pero los romanos no conocían eso. Ellos daban golpes y golpes hasta que se cansaban. Los judíos sí. Ahora, ¿cómo era el método para azotar a los criminales en una corte judía? Las 2 manos del criminal eran atadas a un poste y luego le rompían sus ropas hasta que quedaba desnudo de su pectoral y de sus hombros. Después ponían una piedra o bloque detrás de él y lo golpeaban con un látigo de piel. Lo azotaban en el pectoral, en su hombro derecho y en su hombro izquierdo. Sigamos leyendo. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, dice Pablo. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Ah, caray, ¿hay falsos hermanos? Pues aquí dice la palabra que sí. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Además de todos estos peligros y situaciones muy estrechas, Pablo vivía cada día con otra carga. ¿Cuál? Una profunda preocupación por todas las iglesias. Lo que sobre mí se agolpa cada día. Esta frase tiene la idea de una avalancha que trae una carga tan pesada de problemas
que ejerce presión para aplastar. Pues ya los hermanos se quieren divorciar, ya el joven cayó en pecado. Sí preocupa a los pastores todo eso. Muchas situaciones, hermanos. Pablo vivió una vida muy difícil como misionero, viajando y predicando el evangelio. Nada que ver con los hombres que el día de hoy se autoproclaman apóstoles, que viven en la opulencia y que apenas les llega la tribulación, una enfermedad, y comienzan a reprender al diablo. Nada que ver, nada que ver. Todas las tribulaciones que experimentó el apóstol Pablo eran para romper a cualquiera, para dejar el ministerio o incluso para morir de un ataque al corazón, porque eran tribulaciones de todo tipo. Pregunta, pero ¿por qué Pablo pudo soportar todo eso? Porque el Dios de toda consolación estuvo siempre a su lado para consolarlo, para fortalecerlo, para ayudarlo. Pablo, tienes que llegar a Roma. Y renovaba sus fuerzas. No vas a morir, Pablo. Recuerda en esa parte de la Biblia donde se habla de un Euroclidón, donde casi pierde la vida con todos los que iban en el barco y que de películas salieron en tablas ahí. No se va a perder ninguno, Pablo. Todos van a vivir. Vas a llegar hasta Roma. Todavía va llegando y le pica una víbora, ¿se acuerda? Se le prende una víbora y este hombre, ¿qué le pasa? A los naturales, dice ahí la palabra, que lo vieron cuando se le prendió una víbora. El Señor renovaba sus fuerzas para que siguiera adelante, y así el Señor renueva nuestras fuerzas como las del águila para seguir adelante. Amén. Yo los veo aquí todos muy jóvenes. Caleb a los 85 años le dijo también, ¿verdad? Creo que a Josué, dame ese monte, quiero ese monte. El Señor nos renueva nuestras fuerzas, nos da consuelo. Recuerda que la palabra paraclesi también significa dar fuerzas, fortalecer. Bien, vaya conmigo a la segunda carta de Timoteo para ver cómo el Señor fortaleció al apóstol Pablo. Segunda Timoteo 4, versículo 9, y esta carta Pablo la escribió desde su segundo encarcelamiento en Roma, donde pronto iba a ser condenado y ejecutado por órdenes de Nerón. Y Pablo lo presintió. Y en estos versículos vamos a notar un tono de urgencia y pasión en las últimas palabras de un hombre que se encamina a la muerte. Segunda Timoteo 4, 9. Así dice la palabra: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Se fue a Las Vegas el Demas, ¿verdad? Se fue al mundo. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo le pidió a Timoteo que recogiera este capote, unos libros y los pergaminos que estaban en casa de Carpo. Mire, el capote es una capa circular hecha de pelos de cabra que tenía una abertura para meter la cabeza. Dicho de otra manera, era como un buen abrigo para el intenso frío. Ya ve cómo es el clima en el oriente, en Israel. En tiempos de calor, insoportable, igual en el frío. Intenso frío. Y los libros eran rollos de papiro que se empleaban habitualmente en aquel tiempo para hacer cartas o documentos. Los pergaminos en este caso eran más caros que los rollos de papiro, ya que estaban confeccionados con pieles de animales y ofrecían un soporte para escribir más cómodo, eran de mejor calidad y se podían utilizar por las dos caras. Estos pergaminos, a los que Pablo da mayor importancia, eran sin duda copias de las Escrituras. Esta es la razón por la que Pablo deseaba tanto volver a tener estos pergaminos en sus manos. Mire, en la palabra, no recuerdo el nombre de un valiente de David, que no se cansaba
de matar y matar a los enemigos, con su espada pegada aquí. Se le quedó pegada, dice la Escritura, en la mano, de tanto matar. Que la palabra de Dios no solamente quede pegada en nuestra mano, sino pegada en nuestro corazón. Cerca de ti está la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Cristo en nuestro corazón. Y ve a este hombre, un hombre que estudió mucho la palabra, que escribió cartas tan profundas, Romanos, una carta teológica muy profunda, maravillosa, y a esa edad, a punto de morir, le decía: tráeme los pergaminos, quiero seguir aprendiendo de Dios, de la palabra. Pablo fue un infatigable estudiante de la palabra hasta el final de su vida. Nunca pensó que ya lo sabía todo. Nunca, hermanos. Nunca vamos a terminar de aprender de estos 66 libros maravillosos que nos han cambiado la vida para siempre. Pero sigamos leyendo. Versículo 14. Alejandro el calderero, el herrero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, vea lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Cuántos estuvieron? Es que el pastor no ha venido a visitarme. A mí me impresiona la vida de Abraham, de José, de varios hombres de Dios que no tuvieron un pastor, que no se congregaban, que no tuvieron una Biblia en sus manos, pero tenían temor de Dios y conocían a Dios. Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les ha tomado en cuenta, dijo Pablo. Pero ¿quién sí estuvo a su lado? El Señor. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. En aquella dura prueba, como en muchas otras, el apóstol recibió la fortaleza de los siglos, ¿verdad? Dice la palabra. Es nuestro Señor, lo que le dio la entereza necesaria para seguir adelante, seguir predicando. Persevere. Cada ocasión que yo tengo la oportunidad de dar un consejo, yo les digo, esto no es una varita mágica. Usted tiene que perseverar, tiene que seguir adelante. No una vez y después otra, porque el hombre, ¿verdad?, de doble ánimo es inconstante ¿en qué? En todos sus caminos, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, es inconstante en todo. Así fui librado de la boca del león. No está del todo claro a qué se refiere aquí con la boca del león. Algunos creen que hace referencia a sus enemigos como Nerón, a los leones donde eran lanzados. Versículo 18 para terminar aquí. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo este tipo de problemas, hermano, agotan física y emocionalmente. Rompen en mil pedazos a cualquiera. Pero Pablo pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por todo y en todo he sido enseñado. He estado en la escuela de la aflicción, de la pobreza, de la abundancia. He sido enseñado. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Se lee este versículo en otras versiones. Ahora veamos lo que escribió acerca de las tribulaciones Pablo en Romanos 5:3. Y después vamos a 2 de Corintios 4:17. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Otra versión dice, nos alegramos. ¿En qué? En las tribulaciones.
sabiendo que la tribulación produce paciencia. 2 Corintios 4:17, porque esta leve, el afros, el griego, significa ligera, fácil, esta leve, ligera tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo miraba como leves, como ligeras, todas las tribulaciones que él enfrentó en su vida, porque sabía que eran pasajeras y que eran nada comparadas con el excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, todos sabemos que la vida es muy efímera, como las flores del campo, y las aflicciones no durarán toda la vida. Un día estaremos en la gloria con nuestro amado Jesús, donde no habrá más aflicciones ni sufrimiento. Todo eso se va a terminar. Aquí es preciso decir que Pablo no disfrutaba del dolor y sufrimiento en todas estas tribulaciones. Más bien él entendía perfectamente que el sufrimiento que él experimentó no se podía comparar con lo que el Señor Jesús hizo por él en la cruz del Calvario. No se puede comparar el terror, el sufrimiento que enfrentó nuestro Señor Jesús, que digamos comienza en esa entrada triunfal a Jerusalén, y de esa entrada triunfal a Jerusalén, de acuerdo al libro de Marcos, pasaron 7 días para después estar en la cruz del Calvario, está resucitando. Pero en todo ese camino del Calvario, imagínense lo que sufrió. Según algunos historiadores, que cuando fue enjuiciado nuestro Señor Jesucristo ahí con Anás y Caifás, los sacerdotes, lo metieron ahí también a casi un calabozo oscuro y le aventaban la comida como si fuera un criminal. Nada se puede comparar con eso, con lo que Él sufrió por nosotros. Mire, a pesar de que el apóstol Pablo vivió un sinfín de tribulaciones, nunca lo verá tirando la toalla, como algunos que apenas Dios los mete un poquito al horno para purificar sus vidas, ya no quieren continuar en los caminos del Señor. Pablo nunca se quejó por las abundantes tribulaciones que estaba viviendo, por lo cual todos estamos de acuerdo el día de hoy que la persona indicada para predicarnos acerca del consuelo de Dios es Pablo, quien no solo habla desde la teoría, sino también desde la práctica. Pablo le escribió a los Corintios que donde hay abundancia de tribulaciones, existe también abundancia de consolación. Segunda de Corintios 1:5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así que, mis queridos hermanos, si usted ha vivido muchas aflicciones, entonces ha recibido muchas consolaciones de parte de Dios. Y el Señor nunca nos mintió. Él dijo que vendrían aflicciones a nuestras vidas. Juan 16:33, por ejemplo, dice, estas cosas os he hablado para que en mí, en Cristo, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todo este tipo de aflicciones, de problemas, enfermedades, ¿cómo le gustaría vivirlas, hermano? ¿Con o sin Dios? Con Dios. Las personas que están afuera no conocen al Señor. Y ya les mencioné algunas alternativas que ellos toman. Es mejor. Con o sin Dios vamos a sufrir. Con el Señor. Ahora vaya conmigo al Evangelio de Lucas para ver en acción a este Dios de toda consolación. Lucas 7:11, vamos a leer estos versículos. Al versículo 15. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, de aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad.
Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Este pasaje, narra la resurrección del hijo de la viuda de Naín. No es que su esposo se llama Naín, es el lugar. Es como cuando decimos María Magdalena, no es que se apellidaba Magdalena, digo, sí, era de Magdala, María de Magdala. Mira, esta mujer recibió un milagro inesperado. Nuestro amado Jesús, después de sanar al siervo de un centurión romano, se dirigió a una aldea llamada Naín, donde vio una mujer devastada por la pérdida de su único hijo. La Escritura dice que al verla, su corazón rebosó de compasión y le dio unas palabras de consuelo que en ese momento fueron como un bálsamo para aliviar su alma. No llores, le dijo el Dios de toda consolación. Pero vamos a leer estos versículos nuevamente. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, y iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. El Señor tuvo a bien visitar la pequeña población de Naín, cerca de Nazaret. Algunos descubrimientos arqueológicos, de hecho, revelan que han encontrado una antigua puerta a la que alude este texto, este pasaje. Versículo 12 dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Jesús llegó exactamente cuando iban a enterrar a este difunto, hijo único de su madre. ¿Esto fue una coincidencia o una diosidencia? La mamá estaba totalmente desconsolada por la muerte de su hijo y había sufrido la pérdida de su esposo, y ahora su hijo ya no estaría más a su lado. Y mire, yo creo el día de hoy que muchas mujeres están desconsoladas y oran todos los días por sus hijos, así como Job lo hacía, porque muchos posiblemente están muertos espiritualmente. Yo lo que le diría a esas mujeres es que sigan orando, que sigan confiando en el Señor, que permanezcan fieles a Dios, porque el Señor tendrá cuidado de ustedes, que lo sigan amando, y ese mismo Dios que lo vemos en el valle de los huesos secos, soplando vida, es el mismo que tenemos el día de hoy para que sople vida sobre nuestros jóvenes, sobre nuestros hijos, para que entreguen su vida a Dios. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores, llorar, clayo, llorar a gritos. Esto nos da una idea de su dolor. Era una mujer que no encontraba consuelo en nada en ese momento. La mujer viuda estaba sufriendo muchísimo, que en ningún momento la vemos pidiendo a Jesús que resucitara a su hijo. Pero su dolor activó la compasión del Maestro para que la ayudara. La viuda no le pidió un milagro a Jesús, estaba sumergida en su profundo dolor. Sin embargo, el Señor no necesitó de alguna petición para intervenir a favor de la viuda en medio de su crisis. No llores, le dijo el Dios de toda consolación. ¿Qué palabras? Que por cierto, ¿sabía que las palabras más importantes que vamos a escuchar toda nuestra vida son las palabras de Jesús? No llores. ¿Quién te condena, mujer? Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Todas las palabras: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. ¿A dónde más podemos ir? Si solo Él tiene palabras de vida eterna. Ese es nuestro Maestro que nos consuela. La expresión aquí, tocar el féretro, es una manera de indicar que Jesús tocó la camilla, pues en esa época, entre la comunidad judía, no se utilizaban ataúdes,
Solo se envolvían los cadáveres en lienzos y se colocaban sobre una tabla o camilla. Al tocar la camilla, la comitiva se detuvo y el Señor se dispuso a traer de la muerte al hijo de la viuda de Naín. El Señor hizo 3 cosas. Le dijo a la mujer: no llores. Se acercó y tocó el féretro y le dijo al joven que se levantara. Mire, Jesús consoló y tuvo compasión de la mujer y rescató al joven de la muerte, demostrando su poder, misericordia y autoridad. La respuesta del Señor ante la crisis fue pertinente y poderosa. En primer lugar, consoló a la mujer, atendió el dolor de una madre que miraba cómo se quedaba totalmente sola. Y el Señor intervino para traer paz y seguridad a su corazón con sus palabras de consuelo, compasión y misericordia. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Ahora, ¿por medio de quién nos consuela Dios? El Señor nos consuela por medio de su Espíritu Santo. ¿Recuerda Paraclesis? ¿Cómo se le conoce al Espíritu Santo? Como el Paracletos. También se le conoce como el Espíritu de vida, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Tiene muchos nombres. Y en el libro de Juan podemos ver al Señor que nos dejó al Consolador, el Espíritu Santo, y nos prometió que estaría con nosotros para siempre. Les leo solamente un versículo, Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, hermanos, para siempre. La palabra griega para consolador aquí es Paracletos. Eso quiere decir llamado al lado de. El Espíritu Santo es llamado el Paracletos, es decir, aquel que ha sido llamado para estar a nuestro lado. El Espíritu Santo es nuestro consolador, es quien nos ayuda también y nos da fuerzas. Es una persona también, cabe mencionar, porque algunos de repente se piensan que es como, no sé, un vapor o un fantasma, ¿no? El Espíritu Santo también mitiga nuestro dolor y calma nuestros temores. Además, Él quiere ser nuestro auxilio en momentos de sufrimiento y tribulaciones. Y todos los hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo. Aquel que no tiene al Espíritu de Cristo, dice la palabra, no es de Él. Todos tenemos al Espíritu Santo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, somos de Dios. Además del Espíritu Santo tenemos la palabra de Dios que nos consuela. Por muy bonitas, muy elocuentes que sean las palabras del hombre, jamás serán capaces de llegar al corazón para dar consuelo, jamás. Únicamente la palabra de Dios, que está por encima de la palabra del hombre, del pensamiento de hombre, es la que penetra a lo más profundo de nuestro ser y conoce perfectamente nuestra necesidad en medio de esa aflicción que estamos enfrentando. Y al conocer esa necesidad, la palabra de Dios es nuestro consuelo. El Salmo 119, ¿quién se sabe este salmo de memoria? Bueno, dígame, aunque sea el Salmo 117, creo que es el más corto, ¿no? Este salmo es una joya. Uno de los reformadores decía: yo no cambiaría todo el mundo por una hoja de este salmo. Y este salmo levanta en lo más alto la palabra de Dios, no la palabra del hombre, la palabra de Dios, tus mandamientos, tus juicios. Voy a meditar en ellos. Cuánto amo tu ley, oh Jehová. Tantas cosas maravillosas ahí encontramos en este salmo. Este salmo levanta en lo más alto la palabra. Y siempre va a estar la palabra por encima de la palabra del hombre. Si usted tiene una Biblia con comentarios de estudio, los comentarios siempre van a estar al lado o abajo. La palabra está por encima siempre. Amén.
Salmo 119, versículo 49 dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Mire, yo creo que todos, o la mayoría, hemos pasado por situaciones muy difíciles, complejas, de todo tipo. Unos más que otros, posiblemente. Y hace algún tiempo yo enfermé y estaba mal. Y me levantaba en la madrugada, en la noche. De hecho, estoy un poquito enfermo, pero siempre recordaba la palabra. Y mi esposa me decía: estás mal. Yo le decía: pero me siento fuerte. O sea, físicamente estoy mal, pero mi espíritu está bien. ¿Y qué fue lo que me ayudó? La palabra de Dios. Claro, fui al médico también, pero la palabra fue mi consuelo en mi aflicción. Aquí dice: porque tu dicho me ha vivificado. Y en la palabra de Dios encontramos palabras de consuelo, mi hermano, mi hermana, palabras que le darán alivio a nuestras almas. Le leo 2 versículos. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y el hijo de hombre, que es como heno? Isaías 51:12. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Isaías 66:13. Pero ¿cuál es el propósito de la aflicción? Y además recuerde que también cuando somos metidos en las tribulaciones, en las aflicciones, Dios tiene un propósito y muchas veces no nos damos cuenta porque el alfarero está detrás del barro y ahí está formando, está trabajando con nosotros, con nuestra vida, está tratando con nuestro orgullo, con muchas cosas. Pero aquí, en este contexto de este pasaje que estamos estudiando, ¿cuál es el propósito? Bueno, pues consolar a los que están en cualquier tribulación. Segunda de Corintios 1:4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Se cuenta que un pastor, un poco antes de su muerte, se levantó de su cama muy enfermo y se dirigió al púlpito a decirle a los hermanos que había tenido dulces meditaciones sobre la resurrección de Cristo y que Dios le había dado consuelo. Por tal razón, eso lo impulsó a levantarse de la cama porque les quería compartir de ese consuelo que él había recibido. Versículo 7, 2 Corintios 1:7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. El día de hoy necesitamos compañeros de milicia también, dice la palabra, ¿no? Compañeros en las aflicciones, compañeros en la consolación. La palabra griega que se utiliza aquí para compañeros es koinonos, alguien que posee algo en común. Lo que principalmente tenemos en común como hermanos en este contexto del pasaje son las aflicciones. Mire, sin temor a equivocarme, por lo menos en una ocasión hemos recibido consuelo de un hermano, alguien que oró por nosotros. O hemos dado también consuelo. Hermano, Cristo ha estado allí en esos momentos de gran confusión y de aflicción para consolarnos por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra y por medio también de un hermano. En esos momentos donde solo vemos una cortina pesada de humo negro y no vemos nada, ahí ha estado con nosotros el Dios de toda consolación, así como estuvo con Daniel, ¿verdad?, en el foso de los leones, con sus 3 amigos también en el horno de fuego. El Señor también está con nosotros. Mis amados hermanos, solo Dios puede dar un consuelo pleno a nuestras vidas. No hay ningún corazón atribulado que Él no pueda consolar.
si Él conoce y llama por su nombre a cada una de las estrellas, que son miles de millones de estrellas, miles de millones de estrellas. En el mundo hay 8,000 millones de personas. En el universo, imagínese, y las conoce por su nombre. ¿Usted cree que no conoce su nombre, su situación o la que estoy pasando? ¿Cómo le hace? Por eso es Dios, con una sabiduría infinita, y sabe con precisión lo que estamos viviendo. Es que nadie me entiende, a veces decimos, ¿no? Nadie sabe lo que estoy pasando, pastor. El Dios que todo lo sabe y el Dios que está en todo lugar, por supuesto, mi hermano y mi hermana. Está claro que Él nos conoce y que nos da consuelo por cualquier situación que estemos pasando. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Guarde esta palabra en su corazón. Llegará un momento en que la va a abrazar y que usted va a decir: Dios está conmigo, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Abrace esta palabra, recuerde esta palabra cuando esté pasando alguna situación, para que sea su consuelo, para que no vaya a otro lugar a buscar consuelo, sino en la misma palabra. El Dios de toda consolación. Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre, digno de gloria, de honra, de alabanza. Por tanto, al inmortal, al invisible, al único sabio Dios, sea la gloria por los siglos de los siglos. Te amamos, Jesús, te adoramos. Gracias por estar con nosotros en la enfermedad. Gracias por estar con nosotros en cada problema que hemos vivido. Gracias por estar cerca de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por ser un Dios bueno que nos ama y que nos consuela. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, y te agradecemos este tiempo en el que pudimos meditar de tu palabra, estudiar de tu palabra, y ahora nos toca vivir esta palabra, Señor. En el momento en que llegue la aflicción, que podamos vivirla, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Contigo pasaré al otro lado, contigo juntos en el mismo barco. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe. Porque tú reprendes al viento y las olas, la tierra y su plenitud son tuyas. Cuando venga la tormenta, no temeré. En
medio del peligro yo tengo fe. En ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré, a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor, en ti confiaré. Contigo pasaré al otro lado, contigo juntos en el mismo barco. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe, porque tú reprendes al viento y las olas. La tierra y su plenitud son tuyas. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe. En ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré, a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor. En ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré, a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor, en ti confiaré. En ti confiaré, en ti confiaré, en ti confiaré, en ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré, a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor. En ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré, a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano